usted a la glándula sudorípara, usted dice que la glándula sudorípara es una glándula tubular simple contorneada. ¿Por qué? Porque la porción secretora se enrolla sobre sí misma y porque el conducto excretor no se ramifica. ¿Dónde se encuentran las glándulas sudoríparas? En la dermis de la piel. ¿De acuerdo? Ya sea piel delgada o piel gruesa. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas, pero ambos tipos de glándulas sudoríparas tienen esta estructura. Son glándulas tubulares simples contorneadas o tubulares contorneadas simples. Vemos que ahí el orden no interesa. Ahora, cuando una glándula es alveolar, o sea, la porción secretora puede ser alveolar, vamos en la C. Porque tiene forma de alvéolo, así es el libro, tal cual. Es alveolar porque tiene forma de alvéolo. Realmente tiene esa forma saculiforme, o sea, forma de saquito, redondito. Entonces es redonda tanto en la parte externa como en la parte interna. Así es un alvéolo. Esto es una glándula alveolar, pero no es simple, es compuesta. A diferencia de la glándula sebácea, la glándula sebácea es alveolar simple ramificada. El simple es porque tiene un solo conducto excretor. Alveolar porque las unidades secretoras parecen alvéolos. Miren, aquí están cortadas, digamos, dentro de una lámina de piel. Y ramificada porque la glándula ustedes la van a ver con varios lóbulos. Por eso se le agrega ese ramificado, que nada tiene que ver con el conducto excretor, porque el conducto excretor es uno solo. Por eso decimos alveolar simple. Y el ramificado lo ponemos ahí después, como si tuviera un apellido ahí extra. Entonces, todas las glándulas sebáceas son alveolares simples ramificadas, o en este caso alveolar simple ramificada. El mecanismo de secreción de la glándula sebácea, ¿cuál es? Holocrino. Porque por número de células, ¿es unicelular o multicelular? Multicelular. Por la ubicación, ¿es intraepitelial o extraepitelial? ¿Qué estoy viendo aquí alrededor? ¿Tejido conectivo o un epitelio? Tejido conectivo, para epitelio. Tejido conectivo, estoy viendo fibras y muchas células, entonces tejido conectivo laxo. Entonces estoy viendo tejido conectivo alrededor, o sea que es una glándula extraepitelial. Entonces miren que yo puedo clasificar la glándula teniendo en cuenta varios ítems. Yo le digo a usted en el quiz, clasifique la glándula sebácea teniendo en cuenta 3 diferentes ítems de clasificación. Escribe la glándula sebácea por ubicación extraepitelial, por forma de la porción secretora es alveolar, por conducto excretor es una glándula simple. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces hay que coger cada glándula y ponerla en los diferentes ítems de clasificación. Digamos que eso en teoría es fácil, ¿cierto? Pero en el laboratorio es donde se hace complejo. Pero digamos que no vamos a ver sino 5 ejemplos de glándulas para que no se compliquen más la vida. Entonces ahí tienen, ahí en el tablero tenemos glándulas acinales. ¿Cuál es la diferencia entre alveolar y acinar? Hay algunos libros que dicen que es igual. Realmente al microscopio se ven diferentes. Esto es alveolar y esto es acinar. ¿Cuál es la diferencia? Ambas son circulares en la parte externa, pero la alveolar es redonda en la parte interna, mientras que la acinar es tubular. ¿Sí? O sea, la luz de esa unidad secretora se va a ver más cerrada en las acinales que en las alveolares. Se va a ver más abierta. Glándulas acinares y tubuloacinares. Van a ver un ejemplo, la glándula traqueal en el laboratorio es una tubuloacinar. ¿Qué querrá decir que una glándula es tubuloacinar? Que tiene porciones secretoras en forma de tubo y porciones secretoras en forma de así. Entonces las glándulas tubuloacinares son generalmente compuestas. O sea, si son tubuloacinares compuestas, quiere decir que el conducto excretor se ramifica. Todas las glándulas salivales entran en esta clasificación, ya sean mayores o menores. Todas son tubuloacinares compuestas. Las glándulas traqueales, las glándulas epiglóticas son tubuloacinares compuestas. El páncreas exocrino es tubuloacinar compuesto. ¿Listo? Ahora, de acuerdo al
producto de secreción, a la composición química de ese producto de secreción. Si yo veo una glándula de tipo mucoso, eso es lo que voy a ver. Una sino transparente con núcleos en la periferia. Las células son generalmente, miren que la punta de la célula es roma, parece que se cortara. Los núcleos son aplanados y en la periferia. Como eso se llevan, se guardan o se ponen soluciones de diferentes concentraciones de alcohol, la grasa se pierde. Las glándulas que son mucosas generalmente almacenan lípidos. Entonces todos esos lípidos se van a perder en la tensión y entonces por eso quedan los citoplasmas como vacíos y los núcleos se ven en la periferia. ¿Qué glándula es totalmente mucosa? Las glándulas esofágicas, por ejemplo. Son glándulas delicárdidas también, esofágicas. Y las glándulas delicárdidas también son totalmente mucosas. Hay algunas glándulas salivales menores, por ejemplo, las que están en el labio son totalmente mucosas. Algunas que tenemos en las mejillas, en el paladar blando también podemos tener, en la lengua podemos tener glándulas totalmente mucosas o como glándulas totalmente serosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las serosas? ¿Cómo se van a ver los acinos serosos? Como lo están viendo ahí, morados, oscuros. Mientras que los mucosos siempre serán transparentes, ¿no? En este caso la célula cambia de forma, si termina en punta, parece como una pizza. Los núcleos no son aplanados ni en la periferia, son más bien centrales y siempre se van a ver así, oscuros, morados. Esto que está aquí es un conducto excretor. Entonces es como cuando hablamos de excretor y secretor. Secretor es lo que fabrica el producto de secreción, mientras que el excretor es el que saca de la glándula hacia la superficie o hacia la luz de una cavidad ese producto de secreción que fabrica la glándula. Entonces podemos tener una combinación de los dos. Podemos tener glándulas mucoserosas o seromucosas. El orden no interesa ahí. ¿Qué particularidad tiene? Pues que tiene una porción totalmente mucosa y alrededor va a tener algo así que se llama en histología semilunas serosas, que son estos dos pedacitos que se ven ahí. Y un ejemplo de estas glándulas son las glándulas sublingual y la submandibular. Entran en esta clasificación. Son glándulas tubuloacinares compuestas mucoserosas. ¿Listo? Si yo le digo en este momento, en el quiz, la próxima semana, un ejemplo de glándula tubuloacinar compuesta mucoserosa, usted puede colocar la glándula sublingual y la glándula submandibular. ¿Por qué no la parótida? Porque la parótida es totalmente serosa. Es decir, ejemplo de glándula tubuloacinar compuesta serosa, usted dice glándula parótida. Un ejemplo de glándula mucosa totalmente, una glándula salivar menor, una glándula labial, una glándula de paladar blando, ¿sí? Cualquiera de esos ejemplos. Hay unas celulitas que están asociadas o que siempre que hablamos de glándulas tenemos que hablar de células mioepiteliales. Son células contráctiles que están pegaditas aquí a la membrana basal del acino o de la unidad secretora. Esto es una glándula sudorípara de tipo apocrino. Entonces, las células mioepiteliales son contráctiles y ayudan a que el producto de secreción sea más fácil llevado hacia la luz. Es como si exprimiera la unidad secretora. Eso hace una célula mioepitelial. Entonces, eso es todo lo que tenía para decirles de glándulas. Es bastante sencillo. En la parte de teoría, pues es lo que les digo, en el laboratorio no es tan fácil porque lo que